Hola amigos, nuevamente reunidos en el revés del derecho, que no es lo mismo que el derecho del revés. Hoy tenemos el singular placer y honor de tener con nosotros a un distinguido profesional laboralista. Digo adrede la palabra profesional porque se ha desempeñado, como se dice en la jerga, de ambos lados del mostrador. O sea, ha ejercido la abogacía en todos los ámbitos en que es posible. Esto es, como empleado judicial de ínfima cuantía, lo que se denomina meritorio, y desde allí realizando un cursus honorum, una carrera íntegra, hasta llegar a ser juez del trabajo en la capital federal. Ha sido profesor principalmente en la UBA y en la Universidad de El Salvador, sobre su especialidad, Derecho del Trabajo. Ha sido también miembro de la Administración Pública, a través del Instituto Nacional de Administración Pública, y ha ejercido intensamente la actividad abogadil privada, a uno y otro lado del Riachuelo y de la General Paz. O sea que podemos decir que es una enciclopedia viviente en lo que hace a este asunto tan delicado. Porque cuando se habla del derecho, normalmente para el común se entiende que se está hablando del derecho penal o criminal. Parecería que solamente los delincuentes son, o las víctimas también, ahora, que está un poco de moda, son el objeto del derecho. Pero el pobre justiciable, aquel que pide justicia, la anhela, y según nuestra Constitución tiene el derecho de obtenerla, y los magistrados del Estado el deber de proporcionársela, no siempre es un delincuente ni es una víctima, salvo del sistema. Y esto es lo que ocurre con las gentes, que son muchas más, que transitan o atraviesan por problemas laborales, sean trabajadores que han perdido su empleo o que reciben un trato impropio o indigno o hasta vejatorio, como aquellos que dan empleo, cumplen las normas y desean no ser víctimas de los profesionales del juicio, de aquellos que, aprovechando del dolor, de la necesidad o de la precariedad, hacen pingües negocios que poco o nada tienen que ver con la justicia con mayúscula. En este sentido, poca es la actividad que se ve. Y hagamos una simple reflexión. Las dos principales jurisdicciones territoriales del país, esto es la capital federal y la provincia de Buenos Aires, tienen leyes de institución de la justicia del trabajo que andan por los 70 años, alguito más o alguito menos. Alguito más la capital, cuya regulación se inicia en el año 44, y en la provincia de Buenos Aires 3 años más tarde. Y en lo sustancial sigue igual, salvo en el incremento natural, junto con el crecimiento vegetativo de la población, aunque no siempre pari passu, de incremento de los órganos de administración, juzgados, tribunales, etc. Pero básicamente sigue siendo lo mismo. Mientras que en otros ámbitos los cambios han sido mucho más notables y copernicanos, incluso nuevos fueros que se han creado, etc. Entonces, hecho esta presentación de este asunto tan importante, porque atañe a toda la población, absolutamente a toda, salvo aquellos que son los denominados ninis, o sea que ni trabajan ni estudian, que esos tampoco protagonizan conflictos, al menos en el fuero laboral. Doctor Viega, muchas gracias por la visita, y hecha esta introducción me gustaría que nos hablara un poco de su mayor
digamos, atingencia, que es lo relativo al fuero del trabajo en la capital federal. Bueno, en la capital federal la justicia del trabajo no funciona satisfactoriamente. ¿Cómo calificarlo? Poco satisfactorio, insatisfactorio, vaya a saber, cada uno lo sabrá por su experiencia, pero no es satisfactorio. Desde ya que este problema no es nuevo, pero se va acentuando. Por ejemplo, le digo que hacia el año 1986, la justicia del trabajo llegó al extremo, que era tal la cantidad de expedientes que ingresaban, que el expediente se recibía, pero no se sorteaba hasta 9 meses después. Esto da la idea de las circunstancias por lo que ha pasado la justicia laboral en esta ciudad. Esto fue en ocasión del año 85, en el cual se establecieron las convenciones colectivas de trabajo y el Poder Ejecutivo dispuso en un decreto un aumento salarial. Bueno, este aumento salarial algunos lo interpretaban que se sumaba a los aumentos de las convenciones colectivas y otros que no. En definitiva, casi todos los trabajadores en relación de dependencia iniciaron un juicio. Se puede imaginar lo que fue eso. Bueno, hoy día... más cuando todavía no existía la llamada acción colectiva, ¿no? Claro. Uno no sabe en qué va a resultar, pero por lo menos algún paliativo en ese sentido puede llegar a dar. Ese fue un gran atraso en la justicia del trabajo, de la cual costó mucho recuperarse. Antes de eso también hubo otros casos, también producidos por el Estado, estas demoras, como es el caso, en el año 76, el proceso procedió a anular convenciones colectivas. Los trabajadores afectados por esas modificaciones comenzaron a iniciar juicios. Y bueno, así empresas estatales como Gas del Estado, Segva, etcétera, YPF, etcétera, comenzaron a ser demandadas por los trabajadores y abarrotaron el fuero del trabajo. Pasaron 15 años, o 20 tal vez, y todavía seguían tramitando esas causas en la fase de ejecución. Bien, hoy día la justicia del trabajo está recibiendo aproximadamente cada juzgado, hay 80 juzgados, está recibiendo alrededor de 120, 130 demandas por mes. Pero el atraso que ya llevan hace que se vaya incrementando el número de causas en prueba, porque no es posible sacar tantas sentencias como para cubrir esa cantidad de expedientes. Se está trabajando con alrededor de 2.000 expedientes en prueba, cuando yo recuerdo que en los tiempos en que me desempeñaba como juez, el juzgado funcionaba con 450 a 500 expedientes en prueba, lo que significaba 5 meses de ingreso de causas. Ahora, ¿cómo es, para ponernos en... Yo tengo un problema laboral. Voy a ver a un abogado, me dice, bueno, hay que iniciar juicio, no hay más remedio. ¿Cómo son los pasos que hay que dar hasta llegar a ese resultado final cuasi de tierra prometida, y obtener no solo la sentencia, que al fin y al cabo es un buen recuerdo, pero nada más, sino el cobro? ¿Cómo son los pasos? Bueno, el paso obligado siempre es pasar por el abogado, quien estudia el asunto. Si es del caso, intima a la empresa a su vez consulta a su abogado, y el primer paso prejudicial es la instancia conciliatoria obligatoria, que es lo que se llama el SECLO, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, que es una dependencia administrativa que está dentro de la esfera del Ministerio de Trabajo. En esas audiencias se puede conciliar el juicio,
el juicio, si se concilia, o la reclamación, mejor dicho, porque no es juicio, la reclamación si se concilia en materia o no de homologación por la autoridad administrativa y hace cosa juzgada. Y si no, el profesional tiene que promover el juicio ante la mesa de entrada de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. A partir de allí, el expediente es sorteado y adjudicado a alguno de los 80 juzgados que hay en la capital federal. Ingresado el expediente, se examina si están dadas las condiciones para dar traslado de la demanda, pues hay que cumplir determinados requisitos que analiza el tribunal y se da traslado. Dentro de los 3 días de contestado el traslado, ambas partes, la parte actora o trabajadora ofrece prueba y ahí comienza la etapa probatoria hasta la sentencia. La sentencia puede ser apelada y sorteada alguna de las 10 salas de la Cámara, que las 10 salas de la Cámara no son unipersonales como los juzgados, sino que son tribunales colegiados con 3 jueces. Con la sentencia de la Cámara concluye normalmente el juicio y comienza la etapa de ejecución, para lo cual el expediente vuelve a primera instancia y en primera instancia la parte pide las medidas que correspondan según el resultado del pleito. Eso es más o menos en términos generales un proceso judicial laboral. Ahora, la etapa de prueba. Bueno, ahí he sabido que hay distintos tipos de prueba. La prueba instantánea y la que no es instantánea. Respecto de la prueba instantánea, esto es, las declaraciones testimoniales y eventualmente la confesión llamada posiciones, ¿se reciben de qué manera? Bueno, casi todos los juzgados desestiman o tienen presente la llamada prueba confesional, donde tienen que concurrir el trabajador y el empresario o el representante legal de la empresa. Esta prueba se ha considerado en principio que es un tanto ineficaz y por eso generalmente se desestima. Lo que sí se fijan a través del auto de apertura prueba es la audiencia primera o las audiencias programadas para los testigos y los sorteos de peritos y libramiento de los oficios que pudieran corresponder a la causa. Hoy día los oficios tienen que ser diligenciados por los abogados, constituye una carga profesional. La citación de los testigos, si están fuera de jurisdicción, o sea, fuera de la capital federal, también tienen que ser, llamémosle, promovidos por los letrados que han ofrecido los testigos. Y los peritos son designados por el juzgado, conforme a una lista que todos los años se renueva y mediante un sorteo que hay en la Cámara del Trabajo y se adjudica a cada juzgado. Hacemos un paréntesis acá. Perfecto, cómo no. Soy hija del coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP durante un sangriento ataque a su unidad militar en el año 1974. Lo secuestró, lo torturó y lo asesinó. Lo tuvieron 300 días en una cárcel del pueblo y en el momento de su asesinato pesaba 35 kilos. Si sos víctima del terrorismo en la Argentina o conoces a alguien, acércate a Fabita. Te vamos a ayudar.
La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Bueno, estábamos hablando de la recepción de la prueba, estábamos hablando de los peritos que se sorteaban de una lista única que lleva la Cámara, etc. Ahora, vamos a entrar en algún detalle práctico, bien concreto. Llega el testigo a declarar. ¿Declara ante el juez, ante el secretario? Bueno, ¿cómo es? El testigo, en principio, tendría que declarar delante del juez. ¿Por qué? Por el principio de inmediación, Claro. que es un principio especial, en general del derecho procesal, pero específicamente del procedimiento laboral que exige la inmediación. El juez no puede, obviamente, atender 2, 3 o 4 audiencias al mismo tiempo, entonces se ha establecido un sistema mediante el cual lo hace el secretario, pero con el secretario tampoco, porque se encuentra ante el mismo problema. Entonces la toman los empleados. Este es el primer problema que hay, porque no todos los empleados están capacitados para tomar audiencias. Entonces allí comienza una, llamemos, divergencia entre la realidad de los hechos y lo que le llega al juez. Hay lo que se llama la intermediación. Y esta intermediación opta a el eficaz dictado de los pronunciamientos. Esto es mi opinión al respecto y creo que responde a la realidad. Ahora, ¿cómo se registra una declaración de un testigo? ¿Se escribe en un papel, en un acta, digamos, o hay mecanismos de, no hay mecanismos de No hay ningún fílmica? mecanismo de grabación. Es más, en alguna oportunidad he pedido la grabación y me la han denegado como si eso constituyera, a fines del siglo XX y principios del XXI, una monstruosidad. Claro, quiere decir que estamos peor que hace 70 años, porque cuando se instituyó el sistema era así, pero por el índice de litigiosidad y todo, era posible que a lo mejor alguna audiencia la tomara el juez. Exacto. Ahora no. Es que en realidad se puede hacer. Se puede hacer no en todos los expedientes, pero sí en algunos. Yo utilicé una metodología. La primera metodología es que el empleado, antes de ingresar a tomar audiencia, era sometido a una capacitación que generalmente la hacía el secretario. Tenía que estudiar normas, tenía que conversar cómo llevar adelante la audiencia, tenía que escuchar audiencias. Entonces, cuando entraba a él tomar las audiencias bajo su responsabilidad, tenía una cierta práctica. Luego de eso, el día anterior, yo revisaba todos los expedientes que tenían audiencia al día siguiente. Entonces, en un papel común, abrochado al expediente, le ponía al empleado cuáles eran los puntos esenciales que él tenía que preguntar. Con lo cual tenía otra ventaja, que es una orientación, claro, una guía. Y el personal tenía instrucciones para que cuando se daban circunstancias especiales en la audiencia y en relación al expediente, convocar al secretario o al juez a los efectos de que interviniera. Bueno, era una forma práctica de, llamémosle, de mejorar la inmediación que no se podía lograr totalmente. Tal vez será por esto, digo yo, por esta dificultad evidente que significa el hecho de volcar en un papel, que por bueno que sea el audiencista,
nunca va a poder registrar cosas como gestos, como vacilaciones, Exactamente. como Exacto. transpiración excesiva y otras cosas que pueden ser fundamentales para descalificar o hipercalificar a un testigo. Decía, tal vez sería por eso que en la provincia de Buenos Aires se instituyó el sistema de tribunal colegiado de instancia única, donde el procedimiento es oral, o sea que no hay modo de evitar que los jueces se vean cara a cara con los testigos y con las partes, ¿no? ¿Qué opinión le trae esa? Bueno, la oralidad es buena, claro, pero bajo condiciones especiales que en la Argentina poco y nada se han dado. Ello pudo haber acontecido cuando comenzaron los tribunales de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Yo era muy chiquito y no sé cómo funcionaban, pero funcionaban, según me contaron. Pero con el incremento de causas y complejidad de las causas, esto se ha hecho imposible. He ejercido 5 años en la provincia de Buenos Aires, en los tribunales del trabajo, y la conclusión mía es absolutamente negativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Por de pronto, si un miembro del tribunal se enferma, la audiencia no se toma, porque hace falta que estén los 3. ¿Qué ocurre? El tribunal tiene muchas audiencias por delante. Ahora eso se ha intentado paliar con lo que han denominado el cuarto juez, que es un juez precisamente itinerante o basculante, que tiene que estar como guardia pasiva a disposición cuando ocurre eso de que algún juez se enferma, y siempre que el que se enferme sea uno solo, no vaya a darse la desgracia de que se les ocurra descomponerse a 2, porque entonces el sistema indefectiblemente naufraga. El único problema es que ese juez podría a lo mejor, si no hubiera piquetes, darse esa situación ideal en el Gran Buenos Aires, pero en el interior del país hay un juez, por ejemplo, para cubrir desde Trenquelauquen a Necochea. Entonces, si llega a ocurrir que el pobre tipo está en Tres Arroyos, por ejemplo, no llega, simplemente no llega porque está a 300, 400, 500 kilómetros del lugar. Así que, en definitiva, es un paliativo poco, no sé, no tengo índices de cómo funcionará esto en la práctica, pero se ha intentado. Bueno, a eso también se agrega el tema de las huelgas. Las huelgas generalmente hacen que las audiencias no se tomen, y diversos inconvenientes que elongan los juicios inútilmente. Pienso que tal como es la Argentina real, como somos los argentinos, es mejor el procedimiento escrito que hay en la capital federal. A ello se agrega que hasta hace unos cuantos años atrás, por ejemplo hasta el año 90 en que ejercí la profesión en la provincia de Buenos Aires, no se grababan y desde ya tampoco se filmaban las audiencias, con lo cual, si los testigos decían blanco y la sentencia decía que los testigos habían dicho negro, no había forma de rebatirlo esto, por lo cual se constituye en arbitraria la sentencia. Claro, ¿por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires, en definitiva, está diferido el fallo a la conciencia de los jueces. Y bueno, la conciencia de los jueces no siempre es tan blanca como nosotros quisiéramos que fuera. Acá por lo menos los dichos de los testigos, explicaciones, etcétera, constan en el expediente. Y ante un disparate así, que no es una cosa imaginaria, no. Desgraciadamente, se podrían escribir varios volúmenes relatando arbitrariedades de ese tipo en que el tribunal entendió una cosa distinta de la que el testigo en verdad dijo. ¿Qué solución recursiva, cómo se puede llegar a subsanar eso? Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay 2 instrumentos propiamente provinciales. Uno es el recurso de inaplicabilidad de la ley,
ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y luego el recurso extraordinario ante la misma Corte. Y del pronunciamiento de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ocurre en otros fueros, ¿no? ¿Y eso es eficiente? ¿Se puede lograr algo? No, yo creo que no. Sobre todo en materia de trabajo, hay que tener en cuenta que lo que está en juego es un crédito alimentario. Entonces, habiendo un crédito alimentario, el trabajador no puede esperar 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, para tener certeza sobre el derecho, si el derecho lo ampara o no lo ampara. Esto es insólito. Seguramente que es insólito. Entonces, por eso han dicho que la normativa puede ser tutelar, pero si esa normativa tutelar no se traslada a la eficacia, realmente es un derecho declamativo, como tantos derechos hay en este mundo y en esta Argentina. Y en este país. ¿Cuál es más o menos el índice de durabilidad de un proceso? No digamos hasta que se ejecuta, porque eso depende de muchos factores, el deudor puede caer en quiebra, se puede morir, y eso es atraído por el fuero universal de la sucesión, en fin, también puede ocurrirle lo propio al acreedor, claro está. Pero para llegar a la resolución, al otorgamiento del derecho, al fallo firme. Bueno, el fallo firme puede ser un fallo de primera instancia no apelado. Bueno, hay límites, ¿no? Sí. Otro supuesto, el fallo de segunda instancia, firme también porque no ha sido llevado a la Corte, y eso varía de acuerdo a los juzgados y a los tribunales de segunda instancia. Pero hay que pensar siempre en 3, 4, 5 años. Y después llega lo peor, que es la ejecución. Claro. Porque si es una gran empresa, paga. Pero si no, puede durar más la ejecución que el juicio de conocimiento. Seguro, y esto es lo normal. Yo lo he verificado en infinidad de casos, sobre todo a partir del año, digamos, de fines del 80 y principios y la década del 90, donde se fundieron gran cantidad de empresas. Sí, entonces había que ir a morir al juez comercial. A la quiebra, al concurso, y ni hablemos del Estado, porque otro gran problema que hay es el Estado, porque en la justicia del trabajo tramitan juicios contra el Estado, como en otros fueros, pero las diversas leyes que han otorgado moratorias y quitas al Estado Nacional han hecho que se prolongaran las ejecuciones a infinidad de años. Y además con tembladerales jurídicos Pérdida respecto a de la poder adquisitivo, la tasa del etcétera, interés, ¿no? la fecha de Claro. corte. Ahora, quiere decir que de todos modos, aún siendo, yo comparto esa opinión de que es mejor el fuero nacional que el provincial, que por otro lado es de todas las provincias tienen el sistema de la de Buenos Aires, con su más y con su menos, pero básicamente es el mismo. No hay, creo, ninguna provincia que, no sé si La Pampa, creo que La Pampa y las provincias del sur tienen un sistema parecido al de la capital, pero son provincias que tienen 200.000 habitantes. Entonces ahí está todo arreglado. A cambio tienen unas distancias muy grandes, ¿no? Sí, O sea que un juicio puede ser demandar una comunicación del orden de los 300 kilómetros como cotidiano. Pero en las principales provincias, por decir Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta y Buenos Aires, tienen este sistema del tribunal colegiado. Yo comparto que es mejor. Aclaremos que el sistema de la capital rige también para la justicia federal del interior. Exacto. Si ves que uno tiene la suerte de caer a demandar al Estado, con sus más y con sus menos, siempre es mejor pagador que muchos particulares, ¿no? Aunque muchas veces sea papel pintado.
Bueno, esto lo dejamos para un nuevo bloque. ¿Cómo no? Soy hija del coronel Ibarzábal, secuestrado por el ERP durante un sangriento ataque a su unidad militar en el año 1974. Lo secuestró, lo torturó y lo asesinó. Lo tuvieron 300 días en una cárcel del pueblo y en el momento de su asesinato pesaba 35 kilos. Si sos víctima del terrorismo en la Argentina o conoces a alguien, acércate a Fabita. Te vamos a ayudar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Continuamos con lo que estábamos conversando respecto de la duración promedio de los juicios laborales en el país en general, a uno y otro lado de los límites de la capital federal, que tiene un régimen, yo creo que en cierto modo, de privilegio, basado en el hecho del número de órganos hombre, o sea, me hablaba de 80 juzgados del trabajo para 3 millones de habitantes. Yo no tengo idea de cuánto puede ser en la provincia de Buenos Aires, pero es infinitamente, la relación es infinitamente menor. Consideremos que en los cordones del conurbano bonaerense, cada partido puede tener con máximo 4 tribunales del trabajo, que para la eficiencia que tienen, es decir, 4 juzgados. ¿Cuánto habrá? 100 partidos, bueno, son 400, que comparado una población de 15 millones contra una de 3, nos lleva ahí una diferencia notable. El hecho mismo de que la Cámara de Trabajo tiene ¿cuántas salas? 10 salas. 10 salas, es decir, 30 jueces. Sí. La Corte de la provincia tiene 9 jueces para atender todas las materias, claro, inclusive la materia penal. O sea que ahí hay una notoria diferencia en favor del habitante capitalino. Pero claro, hay una cuestión, y es la siguiente. Como muchas empresas tienen su domicilio legal en la capital federal, personas que viven en la provincia de Buenos Aires y trabajan en la provincia de Buenos Aires, reclaman en la capital federal, porque ven más garantías en el proceso. Y más celeridad. Entonces, la capital federal recolecta también conflictos, sobre todo el Gran Buenos Aires. La verdad, supuestamente con las privatizaciones, esto debería haber disminuido, pero de hecho no debe haber disminuido, porque el Estado privatizó por un lado, pero creció exponencialmente por el otro, ¿no? Yo a propósito de eso recuerdo hace muchos años, una vez que tuve que cobrar un caso muy grave de un oficial de un buque petrolero que murió en una explosión acá en el Dock Sud. Y no obstante que era provincia de Buenos Aires, lo traje a la capital basado en el carácter estatal nacional del armador, y tuve suerte porque me salió rápido y bien el juicio y pagaron puntualmente, etcétera, etcétera, cosa que si hubiera ido al Juzgado Federal de La Plata, Juzgado Federal, no estoy hablando de Tribunal del Trabajo, hubiera sido
muchísima mayor incertidumbre y un tiempo muchísimo mayor, porque acá hay gente especializada y todo eso. De todos modos, 4 o 5 años es un término atrozmente alongado. Va de suyo que todas esas declamaciones de los derechos humanos y todo eso, con ese plazo no va. Pensemos en una persona que está al borde de su vida útil laboral y de ese juicio depende no ya su supervivencia, sino el hecho mismo de la prestación jubilatoria que vaya a cobrar. Eso clama al cielo, es verdaderamente atroz. Sin embargo, nadie le da bolilla, parece que solamente los casos donde corre sangre o lodo sean los que conmueven, ¿no?, la atención periodística. Por eso es que hemos considerado muy importante. Y los trabajadores siguen siendo una especie de mayoría silenciosa. Sí. O como dice un amigo, dice, tienen badajo de madera. Claro. Golpean la campana pero no se oye. Lo dice Martín Fierro eso. Claro. Son campanas de palo, dice Martín Fierro, sí, ¿no? Es lo mismo. Por lo visto no cambió nada desde los tiempos de José Hernández hasta ahora para el pobre, ¿no? Para el pobre de a pie. Creo que lo decía, ¿quién decía? Jaureche, me parece que era, ¿no? El pobre de a pie. Bueno, y claro, nos quedan tantas cosas que esto apenas sí configura o constituye un comienzo, digamos así, es la carátula del problema, de un expediente que es bastante voluminoso. Pues tendríamos que ver los peritos, qué pasa con los peritos que no aceptan el cargo, que no presentan sus informes. En términos generales, yo lo que advierto, no hoy, ni ayer, ni anteayer, ya hace muchos años, es una especie de laxitud y abandono en esta cuestión, ya sea por parte de los poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo tampoco, y el Poder Judicial. Y hago hincapié en esto. En medio de esta mediocridad, yo creo que hay una figura que hay que rescatar, y la figura del juez de trabajo. El juez de trabajo es muy importante. El juez de trabajo tiene facultades de ordenatorias y de disposición, mediante las cuales puede suplir las deficiencias del procedimiento, la deficiencia de los profesionales, la deficiencia de los peritos y la deficiencia de la administración pública que tiene que contestar, por ejemplo, informes, todo lo cual atrasa enormemente las causas judiciales. Yo creo que por ahí habría que empezar la reforma, o la reforma humana, porque siempre lo más importante en la justicia es el material humano, como seguro dicen ahora los economistas. Y es el que garantiza si el sistema funciona o no funciona. Exacto. No hay sistema perfecto. Exacto. Sin que... Siempre se puede hacer más y generalmente mucho más. La selección de jueces, desde ya, es vital para esto. Ahora, una cosa, indudablemente la aparición de la informática debe haber o debería servir para esto. Pues yo recuerdo, en los viejos tiempos, había jueces muy activos, acá estamos en presencia de uno, pero ¿qué se hacía cuando se libraban oficios? Se ponía el expediente en un casillero que se llamaba espera oficio, y de vez en cuando se revisaba el casillero y se reiteraba, era papel, papel, va papel, viene papel. Ahora existe, ya hace algún tiempo, el oficio electrónico, que indudablemente es una ayuda enorme porque una reiteración es una cuestión de segundos, que no implica trabajo material alguno, y la recepción es inmediata, no hay que ir a hacer una cola en horarios más o menos estrambóticos para lograr que algún anónimo empleado le ponga de mala gana un sellito que indique que entró en la repartición destinataria. O sea que en ese aspecto el activismo judicial, digamos, puede verse ayudado.
También en el hecho de la informática, en los sistemas se tarda mucho menos en la redacción, la base de datos, las citas, todo eso. ¿Qué pasa con eso? Las notificaciones electrónicas, ¿qué se puede decir a ese respecto? Bueno, es un tema tan amplio que haría falta realmente varios programas para tratarlo. Seguro. Yo lo que he advertido en alguna práctica que he hecho al respecto en los últimos años, conversaciones que mantengo con letrados o con funcionarios o magistrados, es que la informática es buena, pero está mal implementada. Por ejemplo, ocurre que para un auto sencillo hay que hacer varias operaciones para llegar al resultado. Ejemplo, el clásico despacho. Agréguese y hágase saber. Lleva mucho tiempo con el sistema que han ideado desde la Corte, porque la Corte es responsable de esto. En cambio, cuando todo era manual, no, había un sellito donde el oficial primero leía de qué se trataba, agregue a saber con el sellito, tenía media docena de sellos y con esos sellos él solucionaba todas las cuestiones que fueran de trámite mecánico. Hoy el trámite mecánico retrasa la producción de despachos. Esto es un problema gravísimo que no se ha podido solucionar pese a que se ha diferido la aplicación de este sistema en reiteradas oportunidades. Sí, diferirlo no es ninguna solución, porque es como de costumbre. Entonces, es ponerle el respirador. Si la inteligencia de la computadora falla, el ser humano no puede suplirla. A ese respecto, una periodista, que creo que es abogada también, de nombre Natalia Aguiar, ha sacado recientemente un libro que hizo mucho ruido, que se llama El Señor de la Corte, donde critica acerbamente este sistema informático que ha implementado la Corte, ¿no? Bueno, ahí no se sabe bien, porque como el Poder Judicial es bicéfalo, uno no sabe si es la Corte, si es el Consejo de la Magistratura, o si es uno ni el otro. Pero bueno, el caso es que ella lo critica justamente sobre la base, primero, de la poca confiabilidad, y segundo, de la innecesaria complicación de los pasos intermedios. Así que en definitiva esto no ha resuelto nada, por lo menos de momento. No. Es más, hace poco un magistrado me dijo que ellos tienen restringido el despacho a un 70% de lo que ingresa por día, con lo cual se va acumulando. Claro. Y entonces eso, que un escrito que soluciona con agréguese y haga saber, tarda 1 o 2 meses en salir. En fin. Yo he recibido no digamos una queja, pero sí una referencia que me gustaría comprobarla respecto de algo, no sé si todos los tribunales del trabajo del Gran Buenos Aires, pero sí algunos de ellos. Me reservo, obviamente, los nombres y las localizaciones, porque esto no es un programa de denuncia, sino de plática cordial sobre problemas que nos interesan a todos. En que la famosa instancia única se divide por 3 o se multiplica según se mire. Es decir, que el trabajo que tienen es tanto que para no retrasar tanto las audiencias, cada juez del tribunal toma una, de modo que donde debería desarrollarse una se desarrollan 3. Y luego todos firman todo como si todos hubieran estado presentes. Eso es muy fácil de comprobar, pero yo temo que nadie le quiere poner el cascabel al gato. Ahí sí que las garantías desaparecen, porque no solo que no queda nada por escrito, sino que todo depende de uno que entienda bien, mal o regular y que no se confunda luego a la hora de elaborar. ¿Usted tiene conocimiento de que eso se dé o se haya dado? ¿Le ha tocado padecer algún caso? No, a mí eso no me tocó padecer. No conozco circunstancias de ese tipo. Sí, fundamentalmente no porque no existan,
sino porque no he ejercido la profesión allí desde hace casi 25 años. Que En ahora la debe provincia ser, de Buenos Aires, ¿no? debe ser peor, bastante Exacto, peor por el exacto. crecimiento del conurbano, es una Exacto. cosa... De acuerdo. Doctor Brieva, infinitamente agradecido por su amabilidad y por su claridad. Como resumen, cómo dar el colofón a este muy interesante programa que hemos tenido hoy, podemos decir que en la República Argentina, aquí y ahora, siglo XXI, primer cuarto, segunda etapa, no existe cabalmente justicia laboral, al menos en el sentido que imponen los pactos internacionales que la Argentina tuvo la osadía y la temeridad de suscribir hace 23 años, creyéndose que por proclamar vacuidades se modifican realidades. Exacto. Los pactos internacionales hablan de rapidez y eficiencia, amén de la garantía a la doble instancia que, por lo que usted nos ha dicho, en la mayor parte de las provincias no existe. Sí en la capital, al menos en teoría, porque hay un recurso de apelación amplio. Pero, en definitiva, que una persona que prácticamente pone en juego su vida, sea porque no le resta estadísticamente mucho tiempo de ella, sea porque ha perdido su empleo y tiene que cobrar la indemnización y eso hace a la subsistencia propia y del núcleo familiar, así no obtiene justicia. La justicia quiere decir, en la República Argentina y en esta materia tan sensible y que influye a su vez sobre la materia previsional, es comprobativa o declarativa, pero no efectiva ni ejecutiva. Estoy muy errado. Y que las soluciones no serían tal vez ni tan complejas y con los medios técnicos que existen actualmente, entre otros el registro filmográfico y estenográfico con máquina, como para reducir al mínimo las disfunciones del sistema, como puede ser el vertido del acta, la transpiración del testigo y otras cosas similares. Bueno, Exacto. les dejo el cierre. Bueno, ahora hay otra etapa, que es que hay que tratar de superar esto. Sí. Y eso proviene fundamentalmente de las autoridades públicas. Y luego la colaboración que tienen que brindar los abogados, aspecto que en todo caso en alguna otra oportunidad Tendremos que tocar. lo tratamos. Tendremos que tocar. Doctor Brieva, nuevamente infinitamente No, agradecido. gracias a ustedes. Y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.